dándole al máster. ¿Qué se siente, Barney, romper el ayuno después de 3 días y medio Una casi? locura. Nunca ¿Cuántas pude- horas son? ¿80 y? 82 horas, 3 días y 10 horas solamente tomando agua. Es increíble la sensación que se siente cuando volvés a comer después de tanto tiempo solo tomando agua ese día. Es como que la mente vuelve a conectarse. Es como volver a ver hermoso todo lo sencillo, algo que en el día a día se pierde. Pero cuando volvés a frenar y reconectar es una explosión. Una fucking locura. Bueno, gente, dense cuenta la importancia del entorno, la importancia de tener a alguien que te pueda hacer sentir que se puede llegar a dejar de comer más de 3 días, cosa que en su vida experimentó. Y veo como la gratitud en su ojo de darse cuenta de que existe una energía superior, un yo superior que te guía, te da alimento, te da esa capacidad de poder soportar estos tipos de sufrimientos. Y es todo para una voluntad superior, todo es para fortalecer el alma y también empezar a forjar esa conexión en sí con tu versión más elevada. Porque cuando empezás a priorizar eso, te empezás a encontrar y enamorarte de vos mismo, que es el único propósito del por qué están acá. Así que vamos a desayunar y seguir disfrutando del domingo. Bueno, estamos por romper el ayuno acá con el máster. Más de 7 días, casi 7 días, ¿no? ¿Cuánto? 7 días. 7 días. Vamos a ver la reacción después de más de 170 horas casi de ayuno. Un caldito de huesos. Caldito de hueso. Lleno de tuétano. A ver, vean eso. Estuvo cocinándose más o menos 12 horas, no más, casi 20. Más de 160, 7 días sin comer. Una explosión de sabor. Casi más o menos 144 horas. 144 horas, más o menos. ¿Cuántos kilos fueron de reducción? Desde que empecé el ayuno, 5 kilos y medio, pero en lo que llevo del mes, desde el 1 hasta el 26, sería El día de hoy 26. 10 kilos 900. Casi 11 kilos. Casi 11 kilos. Todavía no termina el mes. Me voy a En pesar cuando 25 finalice días. el mes. Ok, vamos a registrar. Como se pueden dar cuenta, la intención de alinearse no solamente es una alineación física, sino es mental, espiritual. Es el plano más importante para poder desintoxicar la mente. Primero se desintoxica el cuerpo, luego la mente, y eso hace conexión al espíritu. El espíritu no está en ningún lado que no puedas encontrar. Está solamente dentro tuyo, solo lo tenés que conectar, reconectar, recalibrar. Y para eso tenés que disolver todo lo que te hace pensar en cuanto a de manera mundana, de manera que quieras actuar por ansiedad, por prisa, creyendo que hay algún lado a donde hay que ir a llegar y llegar a crear o ser. No es necesario creer que este mundo en sí vos lo necesitas. No tenés que hacer nada ni crear nada, sino simplemente empezar a ser de manera auténtica, y tu manera auténtica de ser te va a llevar a actuar de manera inteligente, evolutiva, abundante, creadora, como es Dios. Por ende vas a ser a imagen y semejanza de Dios. Bueno, acá vamos a realmente ahora sí romper el ayuno. Bueno, yo no estoy en ayuno. ¿Qué tal, Barner? Todo bien, vamos a ver qué tal sabe después de 144 horas de solo tomar agua, probando nuevamente algo proteico, con calorías y algo muy rico. Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren excelentemente bien. Estamos acá en el shopping, disfrutando del día. Nos levantamos ya a las 5 de la mañana. Si me siguen en Instagram, en Phoenix Eleven, se van a dar cuenta que en Damián Miño, donde estoy más presente, donde comparto todos los días, que nos levantamos a las 5 de la mañana, caminamos más de 10.000 pasos. Víctor, justamente acá les voy a presentar en breve, hizo un ayuno de más de 7 días, nos va a contar un poquito de su experiencia, cómo fue que empezó a trascender un momento Fénix de renacimiento, fue una locura todo el proceso que vivió. Él es el Judas de mi historia, de Jesús, porque al reconocer la historia de Jesús, ustedes se van a dar cuenta que se aplican absolutamente todos los procesos de la evolución del ser. Y existe un antes y un después de pasar de una realidad mundana a una realidad espiritual. Empezar a tener dones espirituales, ver de una manera como Jesús
actuaba, cómo veía, actuar con amor, con su conciencia, estar totalmente alineado a su mejor versión y tenía esa fe absoluta, confiaba 100% en lo que su conciencia le decía. Esa era la fe tan ciega que tenía esa persona porque no existía filtros entre él y su conciencia. Es exactamente lo que hacemos en este proceso Fénix, eleven, porque luego de hacer el renacimiento viene la elevación del ser, que es exactamente el proceso tal cual que vamos a ir documentando de Víctor. Bueno, vamos a preguntarle a Víctor para facilitarle un poquito la entrevista, para que pueda él también entender de cierta manera cómo ir expresándose y quitando todo lo que tiene como conocimiento para que compartan con ustedes su proceso. ¿Cómo fue que empezaste este proceso, lo más cercano a empezar a darte cuenta que había algo que estabas buscando, pero no sabía qué era? ¿Qué sentiste que fue? Conexión conmigo mismo. Había un punto donde ya había logrado los objetivos superficiales que venía persiguiendo, tener más estabilidad económica, mejorar de cierta manera mi calidad de vida, pero era una trampa enorme porque al final nunca sentí esa estabilidad en lo emocional ni tampoco en lo espiritual, que estaba totalmente desconectado de mi yo más elevado, y también tenía una noción muy errada de lo que era mi propósito, que era lo que yo quería hacer acá o para qué estaba acá. ¿Y cómo encontraste ese punto de inflexión de estar persiguiendo en lo mundano, en lo exterior, a darte cuenta? ¿Y cómo fue ese punto clave que sentís que pasó, que te llevó al encontrar el propósito y tener esta fuerza de voluntad para dejar de comer por 7 días, por ejemplo? Creo que fue un punto de quiebre donde toqué fondo, donde sentí que toda mi ilusión se vino para abajo. Todo lo que yo creía que en algún punto había sostenido como mi identidad, y perdí el control por completo de mi vida. O sea, no tenía más una razón o un motivo como para levantarme todos los días y hacer lo que tenía que hacer. Era estar en automático todos los días, estar full con el celular, dopamina barata, no tener ganas de trabajar, no tener ganas de salir, aislarme por completo de personas que en algún punto me hacía bien compartir con ellos, y obviamente un profundo vacío que no se llenaba con material, Nada de este mundo. nada. Sinceramente, era un vacío que cada vez me iba consumiendo de a poco, me iba absorbiendo toda mi energía y toda mi voluntad, digamos. Claro, para hacer algún cambio. Sí. Ya. Y a través de eso también como que mi fuerza mental, mi disciplina iba cayendo de a poco. O sea, ya no tenía más... No tenía más fuerza. Sí. Para seguir a sentirte mejor. Es como que encontraste un vacío y te hundiste en ese vacío. Totalmente. Y bueno, eso fue un punto de encontrar el vacío, ¿cierto? Eso fue el punto de darte cuenta de que ya no es por este el camino. Sí. Porque si continúo, me enfermo, me encapsulo, me pierdo, me voy al abismo y seguís cayendo. ¿Cuál fue ese momento que te diste cuenta que empezaste a encontrar ese caminito de una delgada línea entre el vacío a encontrarle un sentido? ¿Qué fue lo que hizo así un clic? Que lo que sea que venga en tu mente te diga de lo que hizo ese pequeño cambio, y de ahí agarraste esa línea y ya no te soltaste, como esa cuerda que te llevó a recordar el regreso a casa, como se dice. Sí, creo que después como de tocar fondo o de quebrarme por completo, me rendí. ¿Te rendiste? Empecé a ser humilde y a reconocer que yo perdí por completo el control. Y desde ahí empecé a no querer tener el control. Y ahí empezó el descontrol. Empecé a fluir. Empecé a ver en mí, porque yo siempre buscaba afuera lo que pensaba que me iba a complementar. Claro. Entonces, soltando un poco el apego a todas las cosas materiales,
soltando las emociones negativas, el rencor, el odio, el resentimiento, la culpa. Todas esas emociones que a fin de cuentas te mantienen encapsulado en un molde que no te permite ser algo más que eso. Ya. Creo que ese fue una de las razones para que yo a día de hoy esté haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Y también llegar a ver que hay otras personas que no necesitan de dinero para ser tan abundantes. Y creo que eso fue el impacto enorme que vos tuviste en mí en este proceso. Porque te vi como alguien completamente integrado en todas sus áreas, alguien que habla y vive lo que habla. Entonces esa coherencia me transmitió una confianza enorme y también me hizo ver que yo podía hacer lo mismo, soltar lo que era y volver a reeditarme, volver a diseñar. Sí, me edité. Sí, literal. te editaste. Empecé a sacar todas las cosas que no me gustaban y empecé a integrar las cosas positivas que, obviamente, conectando con mi conciencia más elevada, me decía que era lo que yo tenía que hacer, cuál era el camino, el paso a paso que yo tenía que seguir para llegar a mi versión más evolucionada. Y ahí mi versión involutiva se fue desintegrando poco a poco. Te quitaste la atención. Totalmente. Qué locura. Qué locura. Y desde ya siempre te digo gracias por esa confianza, porque es mutua, por el hecho de ver la voluntad y el compromiso tan fuerte que tuviste, porque sos el primero y hasta te diría que ni siquiera yo llegué a alcanzar una fuerza de voluntad tan alta para poder llegar a más de 7 días, casi. Eso es una locura. En realidad sí hice muchos hábitos. Mi segundo ayuno, el primero que hice la semana pasada fue de 3 días y 10 horas. El primer ayuno. El primer ayuno que hice en toda mi vida. Y quiero hacer un paréntesis en ese punto. Antes de empezar con este cambio, con esta transformación de quién era yo, nunca antes podía sostener un hábito. Siempre empezaba algo y terminaba en días. O sea, mi mayor progreso, por ejemplo, cuidando mi físico fue 5 días. 5 días. Era completamente indisciplinado porque mi concepto, mi autoconcepto de lo que yo era, de lo que yo creía que era, estaba construido sobre una base de arena. O sea, nunca fue desde el amor, nunca fue sólido. Firme. No había voluntad ni amor. Entonces, nada de lo que yo quería sostener se prosperaba. Claro. No multiplicaba, solamente restaba incluso. Porque se iba al vacío emocional quebrado que estaba. Fua, qué locura. Bueno, y de ahí al punto de empezar a ver resultados en vos. Porque es fácil ver a través de otra persona que en cierta manera fui yo como que viste ese gran cambio de lo que yo era. Que hay una historia que vamos a ir contando, pero hay una historia en cuanto a nosotros dos como amistad. Hace más de 3 años más o menos que nos conocemos. Sí, más de 3 años. Y él me inspiró mucho por la capacidad que tenía de manejarse en cuanto al lado financiero. Y a él le inspiró mucho mi capacidad de manejarme en el lado de hábitos y de disciplina. Y eso se terminó integrando. Cada uno le enseñó al otro esa área tan importante que al final son áreas maestras. Cuando cada uno encontró en el otro algo que le podía aportar, en ese momento, con esa versión de amistad, nosotros veíamos lo malo del otro. ¿Por qué? Porque éramos totalmente dirigidos y manipulados por el ego. Y el ego solamente mira lo malo. Por eso es que ese renacimiento es tan importante de crucificar esa crucifixión, crucificar esa ficción que tenemos como ilusión de creer que este mundo es negativo solamente, es solo oscuro, y pensar que hay que ser oscuro para empezar a sobrevivir. Y cada uno dentro de su lado actuó de esa manera y empezó a espejearse con el otro, y llegó el momento del quiebre, que eso es una historia, vamos a contar al detalle, pero resumidamente fue un momento muy impactante el verle a él de lo que es esa capacidad de voluntad de justamente tener mucho tiempo de no encontrar un sentido, a cuando encontró en menos de horas, tomó una decisión y fue drástico, porque cuando el alma encuentra una línea, una mínima y una pizca de luz, se agarra de esa y es la única.
y ya no hay vuelta atrás, porque se empieza a expandir, a expandir, a expandir, y es tan drástico el cambio que eso causa un salto cuántico. Por ende, imagínense que él viene ya con una reducción de más de 11 kilos en menos de 25 días. Todavía no terminó el mes y la reducción de esa cantidad de culpa, de carga emocional, se redujo así en un instante, por el hecho de cambiar en frecuencia, mentalidad, en cuanto a su lado espiritual, desbloqueó totalmente. Y tuvo todo el sentido y todo tomó como un rompecabezas, tomó toda su forma y se hizo una pieza entera, que es la unidad. De estar totalmente fragmentado como el ego, se une a solamente una alineación completa de espíritu, mente y cuerpo. Y bueno, ¿por dónde estábamos yendo que te pregunté? Ok, ¿qué fue esa parte donde empezaste a darte cuenta de los resultados en vos, que te empezó a dar fe? Porque claramente tiene que existir una cierta confirmación que te haga ver tu plano físico, sí, que te confirme que el camino que vos estás tomando es la que es, porque te está dando resultados. Y es algo muy sencillo de responder. Creo que es el bienestar que uno siente cuando sabe que las cosas que pensaba que necesitaba nunca estuvo fuera, siempre estuvo adentro, siempre estuvo integrado en mí, y lo único que hice fue disipar todas esas barreras que yo tenía en cuanto a neblinas mentales, por así decirlo. Sí. Cosas que yo... Ilusiones y ego, por sobre todo el ego. Claro. El ego de pensar que yo tenía que ser de cierta manera porque eso es lo que yo aprendí o porque eso es lo que te dijeron que tendría que ser. Sí. Entonces, al dejar y soltar eso, me sentí libre. No tuve que primero ver un resultado material ni un resultado... Ni validación externa de porque nadie. Porque el hecho de sentirte bien ya era eso lo que era te completaba. Lo que me hizo ver que este era el camino. Porque qué locura. Llevo meses, años sintiéndome de la misma manera. Toda una vida entera. Sí, no hay logro material, no hay logro en cuanto a... lo que el ego desee, que le pueda comparar a esa sensación, ¿verdad? No llena, de ninguna manera llena. Qué locura. Bueno, y de ahí cuando empezaste a ver ya aparte de la validación que no buscabas, pero empezó a llegar ese momento de ver, aparte de sentirte bien y verte mejor, darte cuenta que está funcionando aquello que estás haciendo y con una línea tan firme y no fallarte. ¿Qué sentís que ahora en este proceso del después de esta versión, que es la que están viendo ahora, que vos sentís que a qué punto te podría llevar tener esta manera de pensar? Creo que en un futuro me llevaría a mi versión más evolucionada, donde podría integrar, o ya estoy integrando de hecho, todo el conocimiento que de por sí está en mí. Conocimiento que antes yo tenía, pero no sabía cómo integrar en mi forma de vivir, en mi forma de trabajar y en cómo yo perseguía las cosas, cuando lo único que tenía que hacer es ser y dejar que todo llegue a mí. Claro. Porque nosotros somos personas que atraen, somos energía que vibra en una frecuencia y todo lo que esté alineado a esa frecuencia es lo que nosotros atraemos. Exactamente. Bueno, dense cuenta, familia, del nivel de desarrollo personal que tenés que manejar para poder discernir de esa manera y también ser conscientes de la energía, que es el último plano que cualquier humano tendría que, vamos a decirle, llegar sí o sí en algún momento de su vida, de ser consciente de su frecuencia, de su estado de ánimo, de su estado de conciencia, de lo que es ser consciente, de quién es de verdad, que es una energía infinita y no solamente un cuerpo finito que nace, ciertos años vive y ya termina en un cuerpo y muere y ya, ahí se acaba la película. No, esa es como una pasarela que uno va viviendo en cuanto a realidades y realidades para contemplar lo que es Dios, que es completar completamente esa experiencia de ser un creador consciente de su naturaleza. Y sí, estoy diciendo que cada uno es Dios porque cada uno es consciente de que cuando desea algo, sostiene en la mente, se termina manifestando. ¿Y de dónde viene eso? De una conciencia superior, que es la que vos
vamos a decirle, alabás todos los días porque es a quien le haces caso. El chiste es que nosotros dos, al quien le hacíamos caso, en el pasado, era nuestra versión más involutiva por el hecho de no estar educadamente, correctamente, no estábamos bien educados. Teníamos un ego totalmente desorientado, totalmente diversificado, fragmentado, dualizado, juiciando, juzgando, carente, heridas, traumas, un montón de situaciones que hacían que nosotros actuemos de esa manera. Ese es el programa que tu alma mismo pacta para poder venir a desarrollar y llegar a la conciencia crística, que es el despertar de conciencia, y luego viene el despertar espiritual. Justamente lo que acaba de resaltar Víctor es la conciencia espiritual, ¿sí? El despertar espiritual, ser consciente de un espíritu. Y de cuando sos consciente de ese espíritu es elevar esa frecuencia para hacerlo santo, en cuanto a puro, cristalino, por eso se llama Cristo, porque es un cristal, tiene que ser transparente tu ser con Dios, uno con Él, en cuanto a tus mejores valores, tus más altos principios, tu ética, tu moral, tu forma de actuar, tu forma de dar amor, tu forma de perdonar, la manera en la que tu orgullo perdés y luego donas amor, eso es perdonar. Entonces, cada paso es importante y no quiere decir que estás en un proceso o estás actuando de mala manera. No, esa es tu historia. El chiste es que reconozcas el proceso en donde te encontrás. Nosotros estamos en un proceso, llamarle el número que sea, de un número de 1 al 100, estamos en un 25, 50, 70, no tenemos idea. El chiste es que nos concentramos en saber dónde estamos parados y a dónde nos estamos yendo. Y a quién no queremos escuchar y a quién queremos escuchar, para poder imitar e integrar de la mejor forma posible, con el mayor amor posible, mayor claridad posible, y ser consciente de que no depende de nosotros lo que hagamos en este mundo, sino depende de Dios, que vos seas obediente a sus pensamientos, que es tu mejor versión, tu yo más elevado, es tu conciencia, que va a hacer que te lleve a ese nivel de realidad que tanto deseas. Porque si deseas es por algo, porque tu mente cree que es posible. Ahora el chiste es hacerle entender de que eso es posible y cómo llegar a esa realidad. Porque si sos consciente que sos Dios, al ser así, vas a integrar la creencia de que sos capaz de crear lo que sea. Y ahí se integra totalmente cualquier tipo de deseo. Y ahora es crear el proceso para alcanzar esa realidad. Así que no sé si querés decir algo para ir despidiéndonos de este video. Vamos a ir haciendo más podcasts porque vamos a documentar todo el proceso de Víctor, porque es una transformación que en mi punto de vista como coach, y llevo muchos alumnos en cuanto en proceso, no es algo que haya visto antes en cuanto a esa voluntad y fuerza espiritual para decir, me voy a tirar 7 días sin comer y no fallar. Entonces, algo que quieras dar como reflexión sobre eso, y vamos a ir despidiendo este video. Sí, puedo agregar mi experiencia con el ayuno. Sometí mi cuerpo, mi mente a un desafío enorme donde sentí prácticamente de todo, pero no lo hice desde el sentimiento de culpa ni del castigo por haber tenido malos hábitos sostenidos durante 24 años de vida. Lo hice desde la completa voluntad, desde la entrega y desde el amor y entregarme a mi conciencia. Lo hice desde la completa voluntad, desde el amor y entrega a seguir a mi conciencia, porque es el que sabe el paso a paso que hay que dar. Y este ayuno fue una experiencia que me hizo sentir las emociones y los sentimientos más primitivos de las personas, o el que yo tenía al menos. Me hizo poner a prueba mi capacidad de controlar mi mente en cuanto a la irritabilidad, el empezar algo y luego dejar, la ansiedad, el vacío emocional que se llenaba con cualquier vicio, que era comida, o cualquier tipo de placeres como mujeres, pornografía y muchos más, azúcar, harina. Principalmente mi vicio más fuerte siempre fue con la comida. Siempre me costó más superar o controlar esa parte. Y experimentar todo eso
me llevó a ver una claridad que antes no tenía, porque cuando uno vacía el cuerpo, la mente se empieza a clarificar, se pone más enfocado y de esa manera se puede observar lo que la mente realmente está pensando, las ideas que tiene, de dónde proviene cada cosa. Y es como tener la oportunidad de hacer una introspección y ver por qué viene todo eso a mi cabeza, de dónde proviene. Y de esa manera empecé a ver todas las programaciones que yo tenía en mi mente durante todo este año, todo este tiempo. Programación. Programaciones que estaba siguiendo en automático. Totalmente. Sin Y saber. le decías que sí a eso. Le Sí. obedecías a esa programación. Obedecía ciegamente, sin cuestionar, sin... Siquiera dirigir. saber si es sano o no es sano, si es bueno o no es bueno. Nunca me cuestioné eso. Solamente vivía de la misma manera todos los días. Hija. Era algo Automatizado. automatizado, completamente automatizado. Y el ayuno te llevó a cómo empezar a cuestionar esos puntos. Sí, Y cómo es que desmenuzar del por qué hacías eso. claro, empecé a ser entender. consciente Claro. de que no soy todo eso que yo creía que era. Uf, Y eso ahí está la llevó crucifixión. a romper el ego, la ilusión. Sí, sí, sí. Y te liberó. Me liberó por completo. Desde ahí empecé a redefinir nuevamente mi identidad. Religión. Religión. Reelegiste tu creencia. Y sí, hizo que viera desde una visión mucho más alta mis hábitos, mis vicios, mi programación. Y más allá de lo físico y al fortalecer mi control mental, Que eso fue un resultado. Claro. Pero no fue el motivo. no fue el motivo. Sí. Más bien fue poner a prueba hasta dónde realmente podía llegar. Y lo que descubrí fue algo espectacular. Nunca realmente yo estaba dando al límite, digamos. Siempre locura. me estaba poniendo límites. Me da Los piel de límites gallina que eso. yo mismo impuse son los que rompí ahora. Sí, claro. Reventaste totalmente todo paradigma. Claro. Que tenías como creencia que vos sos eso. Y le empezaste a reventar así, uno tras uno, uno tras uno. Sí. Proceso Fénix. Y todo eso me llevó a tener la humildad de reconocer y de rendirme por completo a mi Dios, a mi conciencia, mi yo más evolucionado, más elevado, que sabe por el camino por el cual yo tengo que pasar. ¿Tiene nombre eso? Ese Dios, ese camino. Jesús, Jesús. Cristo. Escuchen, familia. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Sí, es fácil. Y puedo decir que ahora ya no estoy enamorado del dinero. Siento que es una herramienta muy importante para... ¿Por qué sentiste que era como un propósito tuyo? Para validación. Validación. Validación absoluto. Porque Hacer uno... creer que tenés valor en este mundo. Sí. Porque uno cuando siente que no tiene eso que desea, cree que necesita. Exacto. Pero es algo superficial. Claro, como esa frase que dijimos estos días, cuando reconoces que sos todo, no hay nada que aprender. Ni necesitamos nada ya. Sí, qué locura. Creo que ahora lo único que estaría buscando, más bien haciendo desde ahora, siendo desde ahora, correcto, es ir integrando cada vez más mi versión más elevada Claro. en mi yo terrenal. Seguirle más a él. Seguirle que más. se encarne en este mundo. Claro, Porque al final está en tu mente esa imaginación. no necesito hacer ningún esfuerzo porque todo lo Ya que sos. estoy haciendo ya es parte de mí. O sea, es Exacto. algo que, como antes estaba programado para los malos hábitos, para La todo. disciplina que teníamos con ese diablo, Sí, para seguirle, ahora cambiando de enfoque, cambiando de Dios. cambiando de Dios. Qué locura. De ahí con eso, Creo que con eso ya, fue tu experiencia resumidamente. sí, Bueno, familia, espero que den mucho apoyo a este pequeño podcast. Es una de tantas que vamos a hacer. Víctor ya es prácticamente el alumno hoy día con un testimonio muy fuerte. Cada uno que se está integrando a la escuela está llevando su ser al límite. A su ego le estamos crucificando. Entra en una desesperación, hace cosas que son muy simpáticas, como yo me doy cuenta, que se empieza a revelar, empieza a ir
empieza a ser un poco desobediente la persona porque el ego le empieza a causar un montón de ansiedad, un montón de estrés, un montón de desesperación porque sabe que le estamos acechando, ¿sí? Le estamos pisando la cola para que él entienda, esa conciencia entienda de que cuando hay una mínima pizca de luz se desintegra totalmente con el tiempo y la luz ya está viendo cada persona por el hecho de vivir y ver cómo nosotros encarnamos estos procesos del despertar, de salir de un yo involutivo, del desear, necesitar, de la culpa, la vergüenza, todas las emociones más bajas en frecuencia, nosotros lo vamos transmutando y hacemos alquimia. Con eso entonces empezamos a encarnar el Cristo, pero nadie puede, muy poca gente, para no decir nadie, porque no tengo idea, pero muy poca gente sé que realmente puede interpretar y discernir e integrar y vivir el Cristo. Y eso hace que todos se burlen de la disciplina y la doctrina que es Dios y no tienen ni idea de lo que están hablando, creyendo que es un Dios externo como la religión en sí, que es un sistema de creencias primitivo, cree que es, ¿sí? Es un Dios que está afuera y no pueden estar más errados con eso. ¿Por qué digo esto? Porque estamos dándonos cuenta de que eso ya no es real. ¿Por qué? Porque cada uno que se da cuenta de que su Dios es adentro, vos sos el templo del Espíritu y vos santificás tu ser de manera totalmente unida a tu conciencia, a tu Maestro, a tu Padre, a tu Dios, a Jesús, a lo que quieras creer, a lo que quieras seguir. Se le ponen nombres para que la mente pueda entender y darle un paso a paso, básicamente, que es la Biblia. Con eso, familia, queríamos expresar un poquito de este proceso que estamos viviendo. Yo estoy integrando otro totalmente tipo de ser coach, porque claramente yo sé de lo que soy capaz, pero ver cómo las personas que están siguiendo el camino que nos enseña Jesús, y yo lo único que hago es ser canal de eso. Yo no me atribuyo en absolutamente nada a lo que ustedes ven acá, porque no es mi trabajo ni mi tarea, porque yo solo soy canal de la conciencia, porque soy conectado a esa misma fuente. Lo único que hago es tratar de limpiar todo tipo de turbulencia, ¿sí? Turbación, para poder estar en completa transparencia y ser un cristal, ¿ok? Encarnar el Cristo, ¿sí? Para poder ser transparente con Dios al mundo y así bajarte estos tipos de informaciones que te dan claridad y un camino tan fácil y simple para que te des cuenta de que no es complejo jugar de manera correcta y alineada a las leyes de la naturaleza y estar integrado a Dios, ¿sí? Solo que antes creía que era muy complejo eso. ¿Por qué? Porque tenés que hacer un montón de cosas y que sos un pecador toda la vida. No. El chiste termina y el punto empieza cuando te arrepentís, crucificás tu ego herido, le das amor, perdonás, perdés orgullo y donás amor y perdonar, y pasás básicamente a desfragmentar el ego, ¿sí? Desintegrarte de esa ilusión de separación e integrarte a la fuente completa, y te soltás y empieza el descontrol que empieza a tomar orden después, porque no hay desorden que el orden lo vuelva a ordenar y no hay orden que el desorden lo vuelva a desordenar. Así que, familia, espero que hayan disfrutado de este podcast. Muchas gracias, Víctor, por tenerte acá. Va a ser un placer compartir contigo un montón de contenido, un montón de procesos, porque veo yo el compromiso, ya ves también en mí el compromiso. Estamos totalmente entregados al servicio. Para poder servir tenés que salirte del vicio, del bucle eterno que es el ego, y ahí poder estar al servicio. ¿Me explico? Encontrar tu ser, y ahí podés dar un servicio, ¿sí? Y con un ritmo hipnótico, porque todo es un patrón en esta vida. Nuestro día a día es un patrón constante, todos los días es lo mismo, pero son hábitos constructivos, de los cuales antes era un hábito destructivo y nos destruía a nosotros mismos. Así que, nada, si querés despedirte. Vamos a estar viéndonos nuevamente, compartiendo mi experiencia, viviendo mi nueva identidad. Así que, familia, dejen un me gusta, comentario, suscríbanse si no están suscriptos. Suscríbanse en todos los documentos, todos los tipos de contenido que les voy a dejar en la descripción del video. Y nos vemos en una siguiente sesión. Chau, chau.